Sucesión. ¿Qué es el impuesto sobre sucesión? La palabra sucesión significa en términos jurídicos, al igual que el lenguaje corriente, sustitución o reemplazo. Por tanto, cuando él o los derechos que permanecen en una persona, cambiando su dueño, pasen a otra que vengan a sustituirla, se tiene jurídicamente una sucesión. Entonces hay dos acepciones de la sucesión en sentido jurídico. Una limitada y la otra y las transmisiones por causa de muerte. Y otra más amplia que comprende no solo estas transmisiones, sino la que tiene lugar entre personas vivas. El impuesto sobre sucesión es un impuesto directo al patrimonio que grava las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte. Está previsto en la Ley de Impuestos sobre Sucesión, Donaciones y demás ramos, conexos, publicada en la Gaceta Oficial número 5391, extraordinario, del 22 de octubre de 1999, como su definición lo dicta. Este sirve para mantener un control de recaudo ante hechos que impiden la sucesión de algunos bienes. Pues bien, hay excepciones que se detallarán más adelante. ¿Quiénes quedan sujetos al pago del impuesto? Queda obligado al pago del impuesto establecido en la presente ley los beneficiarios de herencia y legados que comprenden bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones, situados en el territorio nacional. Se entiende por situados en el territorio nacional las acciones, obligaciones y títulos, valores emitidos en Venezuela y emitidos en los exteriores por sociedades constituidas o domiciliadas en el país. 2. Las acciones, obligaciones y otros títulos, valores emitidos fuera de Venezuela por sociedades extranjeras cuando sean poseídos por personas domiciliadas en Venezuela. 3. Los derechos o acciones que recaigan sobre los bienes ubicados en Venezuela. 4. Los derechos personales, obligaciones cuya fuente jurídica se hubiese realizado en Venezuela. ¿Cuáles son los bienes que conforman los activos y pasivos hereditarios? Ok, la número 1 en los activos es todos los bienes, derechos y acciones que se encuentren a nombre del causante. La número 2, todos los inmuebles enajenados por el causante por documentos no protocolizados en el registro público conforme a la ley, excepto las enajenaciones que consten por documentos anteriores a 2 años antes de la muerte, antes del fallecimiento del causante. La número 3, los bienes enajenados a títulos onerosos por el causante en el año anterior de su fallecimiento a favor de sus herederos o testamentarios. La número 4, los bienes adquiridos a títulos onerosos en su usufructo por el causante en nuda propiedad, por las personas señaladas en lo anteriormente dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento. Los bienes enajenados a títulos onerosos por el causante en nuda propiedad y reserva de su usufructo. La número 6, otros bienes que hubiesen salido del patrimonio del causante con intención de fraude al fisco. Los pasivos, la número 1 son los gastos fúnebres, la número 2 son las deudas a cargo del causante y la número 3, los gastos de apertura de testamento, los inventarios, evalúo y declaraciones en los honorarios que se puedan dar en el momento del causante. Buenas tardes, nosotros le vamos a hablar sobre el impuesto sobre sucesión. El punto que me corresponde a mí es el de bienes excluidos de la base imponible. Son 4 puntos que se desglosan allí. Como primero tenemos la vivienda principal que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita con estos fines a los accedentes, descendentes, cónyuges y padres de hijos por adopción. De segundo tenemos las cantidades percibidas por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborables, de contratos de seguros y las pagan por instituciones de mutuo auxilio, siempre que sean en ocasiones de la muerte del causante. En tercer lugar tenemos los libros, ropas, utensilios de uso personal, así como el mobiliario de la casa del causante, excepto joyas y objetos artísticos, archivos de valores artísticos a juicio del Ejecutivo Nacional. Y por último, a aquella que corresponda a entes públicos territoriales cuando concurran otros herederos. También me corresponde hablar sobre los pasivos que no se toman en consideración, las prescripciones para la fecha de la muerte del causante, aun cuando fuera renunciada a la prescripción. Tenemos las declaradas y reconocidas en el testamento o las que consten en documentos privados suscritos por el causante, cuando no existan otros elementos que las comprueben. También está la parte de las causas que deben ejecutarse fuera del país
Sin embargo, se deducirán aquellas ocasionadas u originadas con motivo de inversiones o actividades realizadas en Venezuela. Y por último, las que resulten de créditos hipotecarios constituidos por el causante en el año anterior a la fecha del fallecimiento, a favor de quienes estén llamados por la ley. Eso es toda la parte que me corresponde a mí sobre la exposición. Muchas gracias. Feliz tarde. Para determinar el impuesto sobre sucesiones se realiza una sencilla operación matemática, la cual consiste en restar el activo del causante menos los pasivos permitidos por la ley. Acá se obtiene el patrimonio neto. Ahora, este patrimonio neto se debe dividir entre el número de herederos para obtener la cuota líquida. Para entrar más en detalles de estos cálculos, procederé a explicar paso por paso cuáles son las operaciones. Primero, para obtener el activo hereditario, se debe restar el patrimonio hereditario bruto menos los de gravámenes. Ahora, habiendo obtenido este activo, se procede a restarse con los pasivos permitidos por la ley, así obtener el patrimonio neto. Ahora, como dije antes, una vez obtenido este patrimonio, se debe dividir entre el número de herederos para obtener la cuota líquida. ¿Qué se hace con esta cifra? Esta cifra se va a aplicar de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, la cual tiene estipuladas ciertas tarifas para el cálculo de dicho impuesto. ¿Cuándo se paga y dónde se declara? La declaración debe presentarse dentro de los 180 días siguientes a partir de la apertura de la sucesión, es decir, a partir del fallecimiento del causante. Según el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos, en caso de próloga, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, así como en la ley especial sobre la materia, la sucesión deberá presentar una solicitud motivada de próloga, al menos con 15 días hábiles antes del vencimiento del plazo para el pago, la cual se otorgará a juicio de la administración, siempre y cuando se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento de dicha obligación. La duración de la próloga será un mes, o sea, 30 días continuos, y se otorgará hasta un máximo de 3 prólogas por sucesión. La declaración sucesoral debe hacerse ante el CENIA dentro de un tiempo estipulado expuesto anteriormente en dicho artículo. ¿Quiénes están exentos al pago? Primero, los entes públicos territoriales. Segundo, las cuotas hereditarias que correspondan a los ascendientes, descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción, cuando no se exceda de 75 unidades tributarias. Tercero, las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia y de asistencia o protección social, siempre que destinen los bienes recibidos o sus productos al cumplimiento de esos fines, según el artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos.